Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios le bendiga, hermanos. Un saludo de parte del Señor. Sean todos bienvenidos otra vez a un nuevo servicio para escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, para dar comienzo, los invito a que busquen su Biblia en el Salmo número 67. Salmo 67. Dice así su palabra. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en toda la gente es tu salud. Alábenle los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Alégrense y gócense las gentes, porque jugará los pueblos con equidad y pastoreará las naciones en la tierra. Alábente los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, y la tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los fines de la tierra. Aleluya. Señor, bendiga sus palabras, Señor. Inclinemos nuestro rostro. Bondadoso Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor, una vez más agradecido, Señor, de estar nuevamente en un servicio, Señor, para alabarte, Padre, para bendecir tu nombre como tú te lo mereces, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Oh, te pido que seas tú, Padre, con cada uno de mis hermanos, Señor, en su corazón, Padre, teniendo ese encuentro, Padre, cara a cara contigo, Señor, y que ellos se gocen, Padre, y todo tu pueblo, Señor, te confiese entre las naciones, Padre, y diga lo grande y maravilloso, Señor, que eres tú y que has sido en sus vidas, Señor. Ayúdanos, pues, Señor. Oh, te lo pedimos, Señor, que tú tomes el control principio a fin, Señor, de este servicio, Señor. Pues te lo pido en el nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Así como dice su palabra, alábente todos los pueblos. Cuanto más el pueblo escogido de Él, desde la fundación del mundo, cuán agradecidos deberíamos ser con Él. Por eso los invito a que busquen en la página 27, el número 55. Dilo a Cristo. Así es. Dilo a Cristo. Nuestro mejor amigo. Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Si te sientes débil, confundido, dilo a Cristo el Señor. Dilo a Cristo, dilo a Cristo, dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, dilo tan solo a Él. ¡Aleluya! Cuando esté de tentación cercado, mira a Cristo, mira a Cristo. Cuando rujan huestes de pecado, mira a Cristo el Señor. ¡Aleluya! Mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo, mira tan solo a Él. ¡Aleluya! Si se apartan otros de la senda, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Se acrecienta en torno la contienda, sigue a Cristo el Señor. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Él es tu amigo más fiel. No hay otro, no hay otro amigo
amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él. Cuando llegue la fina jornada. Fía en Cristo, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, aleluya, fía en Cristo, fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro, no hay otro amigo como Cristo. Fía tan solo en Él. Una vez más la última estrofa. Cuando llegue la fina jornada, fía en Cristo, te dará en el cielo franca entrada. Fía en Cristo el Señor, aleluya, fía en Cristo, fía en Cristo, fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro, no hay otro amigo como Cristo. Fía tan solo en Él. Una vez más el coro. Fía en Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro, no hay otro amigo como Cristo. Dilo tan solo a Él, dilo tan solo, dilo tan solo a Él, dilo tan solo, dilo tan solo a Él. Aleluya, así es mi hermano. En Él es el único en que debemos confiar, en nuestra alma reposar para encontrar saciar nuestra alma. Él es el único al que podemos confiarle tan semejante tarea. Y ese es nuestro Señor Jesucristo que pagó el precio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Así que fía en Él, mi hermano. La palabra con nosotros. Gracias al Señor una vez más en la presencia del Señor y delante de estas cámaras para llevarle la palabra del Señor, esa palabra edificante, esa palabra que es espíritu y es vida, y es la única palabra que puede sacar al ser humano, ¿verdad?, de la presión que tiene en esta tierra del pecado, de tantas cosas, ¿verdad?, que pueden venir adversas a la palabra de Dios. Y sabemos que tenemos un enemigo, y ese enemigo somos nosotros mismos, nuestros sentidos que nos llevan muchas veces a pensar, ¿verdad?, cosas incorrectas que el enemigo la usa pues para querer lograr su objetivo de desviarnos, ¿verdad?, de la palabra de Dios, de la palabra eterna que Dios nos ha dado, para que nosotros podamos, ¿verdad?, conseguir consuelo en nuestras aflicciones, en nuestras luchas, dificultades. Y le damos gracias al Señor por esa palabra que es viva, esa palabra que es espíritu, y por eso Él nos demanda, ¿verdad?, que tengamos el Espíritu Santo, porque es un poder que Dios nos da para poder subsistir y poder vivir en ese mundo espiritual y verlo a Él obrar en nuestras vidas para que nosotros podamos glorificar y bendecir su nombre. Quiero leer en el libro de San Marcos, el capítulo 5, ¿verdad?, a partir del verso 21, y leemos así a la palabra de Dios, y dice así en el capítulo 5 de San Marcos, a partir del verso 21, dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía
y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la multitud. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, viniendo de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie más, o nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando él dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Dios bendiga hasta aquí su santa y divina palabra, y que esta palabra que hemos leído sea vivificada en esta hora para cualquier enfermo que esté oyendo esta palabra, que como aquella mujer creyó que si tocaba el manto del Señor podría ser salva y sana de esa enfermedad, hoy usted también puede ser libertado de cualquier cosa que tenga su cuerpo y su alma, si usted tiene fe, como aquella mujer que él dijo: si tan solamente toco su manto, seré salva. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que vive y permanece para siempre, Señor. Y como tu palabra dice, tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Si aquella mujer tuvo fe, Señor, para ver, Señor, y entender que tú tenías algo, Señor, ella entendió que hasta tu vestidura estaba impregnada, Señor, de algo potente y fuerte, Señor, que ella creyó que si le tocaba tu manto, ella sería salva. Señor, que en esta hora, cuando tu palabra es expuesta, Señor, también haya personas que nos están oyendo y viendo, que ellos también pueden ser libres de sus azotes si solamente le tocas tú, si ellos te tocan a ti, Señor, en esta hora. Padre, que tu palabra sea vivificada en los corazones que están oyendo y tu palabra se haga manifiesta a través de la fe que tú puedes colocar en ellos para creer, Señor, que ellos puedan ser sanos. Porque te lo pido en el nombre de Jesucristo, para tu gloria y para tu honra. Amén. Bien, qué precioso este trozo de tu palabra, que ha sido, ¿verdad?, leído muchas veces, y quizás las veces que se ha leído, ¿verdad?, usted ha tenido fe o alguien ha tenido fe para que su azote sea quitado de su cuerpo o también de su alma, porque para eso vino el Señor a reconciliarnos a nosotros mismos
y él usó estas señales y esas maravillas para atraer a su simiente, ¿verdad? Como cuando un hombre va a pescar, él atrae al pez, es a través de la carnada. Entonces, el anzuelo solo, pues, no hace nada, pero la carnada sí atrae al pececito y es verdad atraído por eso que tiene el anzuelo. Y en esta ocasión, pues, Dios, el Señor Jesús, estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Llevando a cabo, ¿verdad? Aquello que en los profetas hablaron de él en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Isaías habla de él, ¿verdad? Que en el libro de Isaías capítulo 9, verso 6, habla de que vendría un hijo, ¿verdad? Nacido de una virgen, y allá en el libro de Isaías 61, habla también, ¿verdad?, de algo que el Mesías iba a hacer cuando él viniera aquí a la tierra, y nosotros vemos que eso se llevó a cabo porque eran escrituras. Y en Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y gracias al Señor, ¿verdad?, que cuando nosotros vemos estas escrituras, pues estas escrituras vienen a darse cumplimiento. ¿Cuándo? Cuando el Mesías vino, ¿verdad?, y empezó a ejecutar, ¿verdad?, aquellas palabras que una vez, ¿verdad?, él dijo, o los profetas dijeron, inspirados por el Espíritu Santo, que estas maravillas y estos milagros serían ejecutados cuando la palabra de Dios sería manifiesta a través de su Hijo Jesucristo. Y qué gran, ¿verdad?, privilegio tenemos nosotros los seres humanos a partir, ¿verdad?, de ese sacrificio perfecto que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos beneficiados, para que nosotros fuéramos verdaderamente participantes, ¿verdad?, de ese sacrificio y de los beneficios, ¿verdad?, que esa redención significa para aquellos que le creen. Y usted y yo en esta hora estamos, ¿verdad?, en una posición, ¿verdad?, como estaba aquella mujer, sencillamente que vieron en carne, ¿verdad?, vieron pasar al Señor que iba, ¿verdad?, a hacer un milagro, y se presentó pues en el camino, y ella dijo, ¿verdad?, si tan solamente yo tocar el manto del Señor, pues entonces yo seré sana. Y vemos por las Escrituras, ¿verdad?, que esa historia que acabamos de leer, pues es algo tan tremendo que esa mujer sintió en su cuerpo como, ¿verdad?, ese flujo de sangre inmediatamente se paró, y ella sintió en su cuerpo que la palabra de Dios que estaba allí, ¿verdad?, hecha carne, pues sencillamente llegó a ser una realidad. Quizás ella había oído porque ella se acercó con fe, ¿verdad?, a tocar el manto del Señor, y ella dijo, ¿verdad?, si solamente yo toco, ¿verdad?, el borde de sus vestiduras, yo seré sano. Y usted sabe que él iba caminando, ¿verdad?, y iba aquella multitud siguiéndole, y vino uno, dice el verso 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven, impon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, ¿verdad? Esa multitud, ¿cómo sería, verdad, esa multitud? Porque a él le seguía mucha gente, porque él sencillamente hablaba y las cosas que llegaban a suceder, porque de él estaba profetizado, ¿verdad?, que él venía a
a desatar toda enfermedad, venía a libertar a las almas, venía a libertar a los presos oprimidos, ¿verdad?, del diablo, porque se hizo, ¿verdad?, esa palabra eterna de Dios se hizo carne, y él venía porque el Espíritu de Jehová lo ungió para ejecutar las obras que él estaba haciendo. Por eso él le dijo a aquellos religiosos: escudriñen las Escrituras, busquen las Escrituras, lean con cuidado las Escrituras, y allí verán si yo no estoy cumpliendo lo que está escrito de mí. Pero ellos no querían nunca creer el Mesías, porque ellos creían, ¿verdad?, que ya tenían su programa, vamos a decir, ya un esquema hecho de lo que era el Mesías, y ellos pues pensaron que el Mesías debía de ser un fariseo, un saduceo o algo así por el estilo. Y lamentablemente hoy pensamos pues también en lo mismo, porque los espíritus no mueren, sino que están aquí en la tierra, y cuando Dios ha prometido, ¿verdad?, que esas mismas cosas se repetirían, porque Él dijo: las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, cuando vemos que esa profecía está hoy vigente también, porque Él es el mismo ayer y por siempre, nosotros vemos, ¿verdad?, que esa palabra tiene que estar aquí en la tierra, porque Él dijo: no os dejaré huérfanos, sino que estaré con vosotros y en vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces quiere decir que el Señor está aquí en la tierra, ¿verdad? Y sencillamente nosotros tenemos que llegarles con fe, ¿verdad?, para tocar, ¿verdad?, esa palabra viva que Él dejó aquí para nosotros, para que nosotros pudiéramos, ¿verdad?, como dije anteriormente, pues recibir los beneficios, ¿verdad?, que ese sacrificio perfecto hizo ahí en la cruz del Calvario, ese redentivo que Dios tiene para nosotros, porque sin duda, ¿verdad?, que lo hemos experimentado en nuestras vidas y somos testigos, ¿verdad?, como dije en otras oportunidades, hemos sido testigos, ¿verdad?, porque yo sufrí dos infartos, y prácticamente estaba del otro lado, pero llegó el Señor a través de sus dones, a través de sus vasos escogidos, porque nosotros sabemos que Él actúa de la manera que actuó en el pasado, pues actúa Él. Ese fue el más grande don que Dios trajo aquí a la tierra, el Señor Jesucristo. Y ustedes saben que a Él lo despreciaron, su mismo pueblo, su misma iglesia lo despreció, porque ellos no creyeron nunca, como dijimos anteriormente. Ellos tenían ya un programa hecho de lo que era el Mesías, de cómo iba a venir, de tantas cosas que podían surgir en sus mentes, porque siempre el diablo se quiere anticipar, ¿verdad?, a la llegada del programa de Dios aquí en la tierra, porque a Él le preguntaron: ¿y cuál es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado? Porque resulta que el que Él envía no es el que envía el hombre. Ese hombre trae el programa de Dios para el día en el cual estamos viviendo, y Dios pues ha enviado, ¿verdad?, su ungido hoy para que nos diga cuál es el programa de Dios en esta hora. Y nosotros sabemos que, ¿verdad?, que son 7 edades de la iglesia, y cada edad tenía su programa de Dios, ¿verdad?, y eso venía de un mismo espíritu, pero en diferentes formas, vamos a decirlo así, vino el programa de Dios en las distintas edades. Y nos es conveniente, ¿verdad?, y prudente que nosotros como cristianos pues busquemos el programa de Dios para hoy y lo ejecutemos, porque ahí es donde está Dios, en su programa. Dios no está en otra parte, en lo que el hombre se puede imaginar, en lo que el hombre pueda creer de sí mismo, o lo que el hombre pueda creer, ¿verdad?, de que Dios puede aparecer como Él se lo imagina, como Él quiere o no. Es como la palabra lo dice, ¿verdad?, que Él va a ejecutar su programa ya provisto para Él, por Él y para Él, de que el hombre tiene que seguir, ¿verdad?, el programa de Dios y seguir la línea que Él ha trazado para ese programa, para que nosotros podamos tener los beneficios, porque Dios es un Dios de orden. Recuerde que Dios es un Dios de orden y Él actúa como actuó ayer, actúa hoy. Si usted es capaz de creerle en esta hora que Él le puede sanar su alma y le puede sanar su cuerpo de cualquier enfermedad, pues le pasará como aquella mujer que dijo: si solamente toco el borde de sus vestiduras, seré salva. Inmediatamente, ¿verdad?, fue la fe
la que tocó al Señor Jesús, y es la fe suya la que va a tocar en esta hora si quiere ser sano y recibir el beneficio de la cruz redentiva, ¿verdad? O del sacrificio redentivo. Entonces usted recibirá el beneficio que usted quiere para esta hora. Pero mientras hablamos, pues yo quiero estimular su fe, yo quiero estimular, ¿verdad?, eso que usted tiene, ese Hijo de Dios, que se ha levantado en su corazón, y usted pueda ser libre de cualquier azote que el diablo pueda poner en su cuerpo, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero él vino para destruir esas obras, ¿verdad?, por la fe que él le dio una vez a los santos. Y esa fe, nosotros por esa fe tenemos que pelear, tenemos que contender, tenemos que ser perseverantes para recibir lo que Dios ha prometido, los beneficios que Dios ha prometido para aquellos que le aman y le creen. Entonces, en este pasaje vemos tan tremendamente como él, ¿verdad?, va de una parte a otra en una barca, y él estaba junto al mar, y ve entonces, cuando él se baja de la barca, ve a uno de los principales de la sinagoga. Él se llamaba Jairo, ¿verdad? Y vemos como este llamado Jairo, ¿verdad?, vino y se postró, ¿verdad?, a los pies del Señor, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y el Señor fue, pues, ¿verdad?, con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero usted sabe, mientras iban caminando, pues aparece esta mujer, ¿verdad?, por detrás del Señor, ¿ve? Y esa multitud pues lo seguía a él porque tenía virtud, y usted sabe, la gente seguía porque quería, ¿verdad?, algunos quizás mirar ciega, ¿verdad?, lo que decía la gente, que él sanaba a la gente. Otros querían era en realidad recibir ese beneficio en su cuerpo de ese ser que Dios había mandado a esta tierra para sanar a los enfermos, darle vista a los cojos, hacer caminar a los cojos, darle vista, perdón, a los ciegos. Y nosotros vemos que esa multitud lo seguía porque en realidad había algo atractivo en la persona del Señor Jesús, y era su aspecto afable, amigable, lleno de amor, y ese atractivo, ¿verdad?, de poder que él tenía, porque para eso fue que él vino, para reconciliar al hombre con Dios. Y hoy vemos pues que esta escritura está vigente, como les decíamos, somos testigos y somos, ¿verdad?, participantes de ese beneficio, cuando vemos que Dios es capaz, ¿verdad?, de sacar a un hombre de las puertas de la muerte y traerlo otra vez a la vida, como me sucedió a mí. Y por la gracia del Señor, pues estamos en este lugar sencillamente para testificar de su poder, para hacer notoria sus obras, porque él dice hacer notoria sus obras en los pueblos. Y esta palabra que estamos leyendo, esta es una palabra, son escritas, ¿verdad? Es una letra que estamos aquí, pero ¿sabe usted que con su fe usted puede hacerla materializar? Puede hacer que esa palabra se materialice en usted hoy, si usted es capaz de creerle, como le creyó a aquella mujer y como le creyó este principal, ¿verdad?, que era sacerdote, el padre de un muchacho que se llamaba Jairo. Entonces vemos como la palabra se materializa y es vivificada por el Espíritu Santo cuando usted hace la demanda, hace la demanda que el Señor le da a usted y a mí, que es solamente que le crea. Porque hay mucha incredulidad hoy en la tierra, hay mucha incredulidad, yo creo que más que todas las edades. Hoy hay más incrédulos que nunca, ¿verdad que sí? Pero usted para experimentar también, ¿verdad?, la credibilidad de la palabra de Dios, la infalibilidad de la palabra de Dios, sencillamente tomando a Dios en su palabra y hacer que esa palabra se materialice en usted en esta hora, si usted es capaz de creerlo.
porque necesariamente, ¿verdad? No es que usted pueda, ¿verdad?, que se le impongan las manos. No, sencillamente usted con su fe puede ser sano ahora mismo, allí donde está, si es capaz de creer esta escritura y ver que el Señor vino sencillamente, ¿verdad?, para ejecutar, ¿verdad?, aquello que estaba profetizado por Él. Y vemos que mucha gente aquí en esta caminata, usted lee el verso completo, ahí está, ¿verdad?, también en ese capítulo 5, ¿verdad?, comenzamos a leer del 20-21, pero usted comienza a leer desde el verso completo, o sea, el capítulo, y vemos que como Jesús, ¿verdad?, como Él soltó aquel hombre de aquel espíritu inmundo que lo tenía, ¿verdad?, sujeto a el endemoniado de Gadara, y vemos cómo el Señor lo libertó, ¿verdad?, de ese demonio que verdaderamente lo tenía atormentado a este pobre hombre. Pero en esta caminata que estamos haciendo, ¿verdad?, en esta escritura, viene el Señor y también se topa con esta mujer, ¿verdad?, que padecía este flujo de sangre, y él iba en camino y se encuentra, ¿verdad?, a este principal de los sacerdotes, y él viene y sana a este muchacho, pero también se encuentra también en el camino, ¿verdad?, con esta mujer que tenía 12 años padeciendo de un flujo de sangre. Oye, es bastante fuerte, ¿no? 12 años padeciendo de eso. Imagínense, cuando sangraba, pues esa mujer estaría bastante débil, estaría bastante pálida, porque era su sangre la que estaba siendo derramada, ¿verdad? Sería, ¿verdad?, un problema femenino, pero ahí estaba, ¿verdad?, el Señor dispuesto a sanarla, y ella llegó, ¿verdad?, con su fe que Dios le había dado a ella, porque usted no sabe que nosotros estamos dotados de fe, lo que tenemos es que ponerla en acción, ¿verdad?, y creer que ese gran creador de los cielos y de la tierra es capaz de sanarlo a usted en esta hora de cualquier padecimiento que usted tenga, de cualquier cosa, porque aquí estamos viendo casos, ¿verdad?, tremendos, diferentes. Primero, usted en este capítulo 5, estamos hablando sencillamente del capítulo 5, y vemos este endemoniado, ¿verdad?, que lo tomó este endemoniado llamado Legión, y porque eran 6.000 demonios, porque se componía de 6.000 hombres, una legión allá en Roma en ese tiempo. Y en esta caminata, pues el Señor ve estos beneficios que reciben estas personas con este caminata que estamos haciendo aquí. Y Jesús viene y le dijo, ¿quién me ha tocado? Y enseguida, pues, usted sabe, esa enfermedad se fue, y por eso él sintió, ¿verdad?, que alguien lo había tocado, pero no lo tocó porque lo rozó de manera que, no, que lo iban empujando porque había mucha la multitud. Sencillamente que alguien vino y le dio un toque diferente a los demás toques, y era un toque de fe, y él dijo, virtud, poder salió de mí, alguien me ha tocado con fe, alguien me ha tocado creyendo que yo podía sanarle. Y eso es verdad, es lo que el Señor demanda de usted y de mí, que le toquemos, que tomemos su palabra, y entonces él, ¿verdad?, por su palabra, pues va a ejecutar, ¿verdad?, su deseo en su corazón cuando usted le cree. Entonces, él le dijo, ¿verdad?, ¿quién me ha tocado? Y él miró alrededor, y ¿quién ha hecho esto? Entonces la mujer, temiendo, temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Ve? Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Qué maravilloso es, ¿verdad?, ver que ella había gastado, había sufrido de muchos médicos, dice aquí, y cuando él encuentra ese hombre sin darle nada, sin pagarle nada, sencillamente, solamente con tocarlo, ella recibió un beneficio a través de la fe que Dios le había dado de ella, de el poder, ¿verdad?, redentivo que era ese personaje en el cual estamos leyendo, que era Jesús, porque recuerde, el vino era para redimir, ¿verdad?, lo que era de él, y el diablo en su, ¿verdad?, en su trayectoria allá en el huerto del Edén, pues logró, ¿verdad?, desviar a esa parejita que estaba en el huerto de la verdad de Dios,
y por eso vino el pecado, y por eso vinieron las enfermedades, por eso vinieron tantas cosas que hoy en el mundo, cualquier cosa que usted vea mala, verdad, dañina, o un funeral, todas cosas vino, fue por causa de una desobediencia que Dios le había dicho a la mujer: no coma de ese árbol, y sencillamente la mujer desobedeció, verdad, lo que Dios le había hecho, y por eso venían todas estas cosas terribles aquí en la tierra. Pero sigamos recorriendo este camino, ¿verdad? Para que nosotros veamos, ¿verdad?, cómo se está cumpliendo aquí en estas escrituras, ¿verdad?, lo que Isaías 61 dijo, para qué había sido ungido el Señor, ¿verdad?, para venir aquí a la tierra y llevar el pecado suyo y el pecado mío, y para llevar las enfermedades, las aflicciones, todas las cosas, ¿verdad?, que por el pecado vino. Él vino entonces en la cruz del Calvario y sufrió, ¿verdad?, y pagó un precio para que nosotros, usted y yo, fuéramos libres en esta hora de eso. Pero se necesita entonces fe, se necesita lo que Dios exige para que usted entonces reciba, ¿verdad?, lo que ha pedido en esta hora. Y vemos por las Escrituras, entonces, siguiendo aquí, que tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote, le dijo al Señor. Y qué beneficio tan tremendo y qué bienaventuranza es cuando usted y yo le creemos al Señor. Y esto fue entonces lo que pasó con esta mujer, simplemente le creyó. Y eso es, ¿verdad?, lo que el Señor exige de usted y de mí, que le creamos. Y mientras él hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Y él le dijo, entonces, tu hija ha muerto, le dijo, ¿y para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, crees solamente. Aquí está, ¿verdad?, lo que el Señor dijo allá, le dijo a Marta, le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y cuántas cosas, ¿verdad?, no se nos han presentado en nuestras vidas para tomar la palabra y hacerla efectiva y hacerla que se materialice cuando el Espíritu viene y vivifique esa palabra y usted la cree. Entonces ni la muerte podrá, ¿verdad?, retener a alguien que está allí para que Dios se glorifique, porque Dios se glorifica, ¿verdad?, cuando alguien está allí, la gloria es para él, esa no es para el hombre. Entonces, y dice: no temas, cree solamente. O sea, ten fe solamente de lo que yo he de hacer. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho, ¿verdad?, esta muerte, porque ella tenía su familia, ¿verdad?, y lamentaban, ¿verdad?, la muerte de... Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Qué cosa más tremenda, ¿verdad, hermano? Que delante del Señor la muerte no es nada. Delante del Señor su enfermedad no es nada. Porque usted con la fe puede entonces hacer que esa mano poderosa de fe de Dios venga, y ese poder de Dios venga y actúe a favor suyo cuando la demanda que Dios, ¿verdad?, nos pide a nosotros, o lo que nos exige Él a nosotros, es que le creamos. Y se burlaban de él, él echando fuera a todos, como el padre y a la madre de la niña, tomó el padre y a la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi. Aquí el Señor, ¿verdad?, habla en lengua. Nadie le entendió. Que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él le mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se diese de comer. Y qué glorioso es, ¿verdad?, cómo la gente se aglomeraba en esas calles para cuando él iba pasando y caminaba, y todos querían, ¿verdad?, tocarle, todos querían que le dijera una palabra, todos querían que él, ¿verdad?, fuera y los atendiera, porque
estaban pasando por situaciones críticas, ¿verdad? Situaciones verdaderamente que solo el poder de Dios podía solucionarles sus problemas. Y hoy en día hay muchas personas, ¿verdad?, que están en iglesias y no es por criticar ni nada, ¿verdad?, sino porque solamente vamos a hablar las verdades de Dios, que están pasando por situaciones y hay un Redentor, ¿verdad?, que se hizo semejante a nosotros para que estas cosas que vienen a la vida, estas enfermedades, aún la muerte, no podrá sostener, ¿verdad?, la mano de Dios, porque esa mano llegará y apartará la muerte y regresará a la vida de la persona, porque Él es la resurrección y la vida. Pero cuando nosotros creemos, ¿verdad?, en eso, nada podrá verdaderamente detener la mano de Dios, porque la fe es algo que Dios demanda de usted y de mí para que se puedan ejecutar, ¿verdad?, aquello que usted desea, porque eso es lo que es, porque la fe es algo que usted no ve, pero existe. Usted no lo ve con estos ojos, pero es una sustancia, es algo que existe, es algo que está allí. Pero usted tiene que mantenerse muchas veces, tiene que, ¿verdad?, contender, tiene que pelear, tiene que ser perseverante, ¿verdad?, para que eso viene, porque muchas veces no vienen las cosas así, ¿verdad?, en milagros inmediatamente. Puede ser también en la sanidad, ¿verdad?, puede ser progresiva, ¿verdad?, porque, por ejemplo, vamos a explicar un poquito sobre lo que es un tumor, ¿verdad? Un tumor es algo que, es un crecimiento, vamos a decir el cáncer, es un crecimiento que está allí dentro de la persona, ¿verdad? Y es un cuerpo extraño que está allí. Pero ese cuerpo va creciendo y va como un cangrejo, ¿verdad? Van saliendo patas para sustraerle la sangre, para acabar con su vida. Y si ese tumor crece, ¿verdad?, y ese cáncer crece y ahí tienen ramificaciones, pues sin duda que hay una vida ahí, una vida extraña a la vida que Dios le dio, ¿no? Dios le dio vida a usted, porque eso es lo que significa vida, que usted, ¿verdad?, tiene vida para existir, para hablar, para moverse. Pero aquí está algo dentro de esa vida y es un demonio, un espíritu, ¿verdad?, de muerte que está allí para acabar con esa vida que Dios le dio. Por eso estamos diciendo que Él vino para destruir las obras del diablo. Entonces, quiere decir, mi hermano, que ese espíritu está allí y el único que puede echar fuera ese demonio es el Señor Jesucristo con su poder, ¿verdad?, para echarlo fuera. Y cuando ese demonio es echado fuera, porque ese cáncer puede caer allí en el suelo, ¿verdad?, o puede quedar el tumor ahí adentro, pero esa vida no sigue creciendo, mejor dicho, ese tumor no sigue creciendo porque la vida, Dios la sacó, que era un demonio, para que desapareciera de ahí y no siguiera molestando más esa vida. Pero ¿qué pasa? Allí todavía queda el crecimiento, más no la vida. La vida se va, pero el crecimiento queda ahí. Entonces hay un proceso allí, ¿verdad?, para que corra el torrente sanguíneo por donde no corría. Y entonces ahí ese tumor empieza paulativamente a desaparecer, ¿verdad?, con el tiempo. Y entonces a la persona le vienen reacciones como fiebre, malestar en su cuerpo, tantas cosas que pueden venir porque hay una pelea allí de verdad de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, que son los soldaditos esos que están peleando y muriendo, ¿verdad?, peleando contra esa infección que está allí. Entonces llega la persona y empieza a darle fiebre, empieza a darle malestar. Entonces la persona entra en incredulidad y duda del milagro que Dios ha hecho allí. ¿Por qué? Porque él desconoce, esa persona desconoce que la vida, el demonio se ha ido, pero quedó el crecimiento. Entonces es la mejor señal, si usted tiene esos síntomas, de que Dios ha sanado su cuerpo. Pero por eso hay que conocer estas verdades para que usted no desmaye en su fe, sino que conserve su fe y diga: yo he sido sano, porque esta es la mejor, ¿verdad?, señal que he sido sano, cuando estas reacciones vienen, porque se está restaurando, ¿verdad?, esas células sanguíneas adentro, y ese torrente sanguíneo quiere correr nuevamente por el mismo lugar, pero entonces vienen esas reacciones. Entonces es la mejor, ¿verdad?, es la señal más positiva
de que usted ha sido sano porque ese demonio ha salido de allí. Y cuántas cosas podríamos leer, ¿verdad? De los hechos del Espíritu Santo, ¿verdad? En esta caminata que hizo el Señor, y caminaba siempre y sanaba a los enfermos. Y usted empieza a leer de este endemoniado gadareno del capítulo 5, comenzando con el verso 5, y dice: y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. Ahora fíjese usted la condición en que estaba este hombre. Se hería con piedras. Ahora, ¿qué era lo que estaba buscando el diablo ahí? Matar al pobre hombre que estaba allí, poseído de esos espíritus. Y entonces cuando pues vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? O sea, el que estaba hablando era el diablo, no era el gadareno. El que estaba hablando era el diablo por boca del gadareno, y le dijo, clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Cómo? ¿El hombre estaba atormentado a sí mismo? No, es que los demonios se atormentan cuando no tienen un cuerpo, porque el lugar de reposar ellos es el cuerpo que hizo Dios para su trono, para vivir él, para ser templo del Espíritu Santo. Pero cuando usted no tiene el Espíritu Santo, puede correr estos riesgos, ¿verdad?, de que el diablo viene y lo puede tomar a usted en la mente y dañarle su mente, más no su corazón, porque el corazón es el trono de Dios. Entonces, quiere decir, mi hermano, que aquí está hablando el demonio, el espíritu que tenía el hombre, estaba hablando por boca del hombre, y le decía, el Señor le dijo: sal de este hombre, espíritu inmundo. O sea, Dios no habló mucho con él ni tuvo conversación con él, porque aquí viene el espíritu y le dice, con gran voz le dijo: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. El Señor no le dijo nada, sino que le dijo: sal de este hombre, espíritu inmundo. Él no le dio ninguna explicación, ni la pregunta que por qué me atormenta. Él no habló con él, sino que le dijo: sal de él, espíritu inmundo, le dijo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Eran 6,000, pero fíjese usted la pregunta singular: ¿cómo te llamas? No cómo se llaman, porque esos 6,000 demonios tenían un cabecilla que los mandaba, y a ese fue el que fue el Señor. Y le dijo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: sal fuera de él, espíritu inmundo. Entonces los demás que le seguían a ese espíritu, que era el jefe que estaba ahí, tuvieron que salir, porque el Señor le dijo que saliera. Y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Oye, le gustaba la región esa, ¿no? Le gustaba, estaban muy enseñoreados en la casa que estaba viviendo, que era, ¿verdad?, con este hombre de Gadara. Estaban muy congraciados en ese terreno, y quizás qué cosas hicieron ellos a través de este pobre hombre que lo tomaban y hacían desastres allí. Quién sabe qué cosas, que no querían que lo sacara de esa región porque le gustaba allí, ¿verdad? Entonces estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos padeciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Ve usted? Y le rogaron todos los demonios diciendo, no con el que habló con él y le preguntó cómo te llamas, sino todos le cayeron, eran, ¿verdad?, 6,000 demonios. Le dijeron, Jesús les dio permiso, y cuando les dijo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Se fijan? Un espíritu es, o un demonio es, ¿verdad?, no es peligroso cuando no está en un cuerpo. Ellos no tienen cuerpo, ellos usan el cuerpo que Dios hizo para su gloria, para que Él estuviera. Pero el hombre siempre ha caído en estas cosas cuando se ponen ¿verdad?, a entrar en incredulidad a lo que Dios dice. Entonces viene un espíritu de si lo toma
y es capaz y le toma la mente, entonces, y ese hombre queda enfermo, ¿verdad? Y es necesariamente entonces el poder de Dios para poderlo liberar de estos espíritus. Luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Esos pobres animales no soportaron tal fuerza de espíritus inmundos, ¿verdad? Que entraron en los puercos, que en el Antiguo Testamento era una carne inmunda, ¿verdad? Y estos entraron allí y hicieron, ¿verdad?, que estos pobres animales se mataran y se precipitaran por un despeñadero y ¿verdad?, se mataron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Fueron a averiguar, oye, ¿cómo es que todos estos animales de pronto se desesperaron y salieron corriendo, desesperados como vueltos locos, y no vieron ese despeñadero, sino que se tiraron por ahí por ese despeñadero? Vamos a averiguar, dijeron ellos, qué había pasado. Y vienen a Jesús y ven al que le había sido atormentado, o sea, al hombre de Gadara, al que había sido atormentado del demonio y que había traído la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ellos lo que hicieron fue, ¿verdad?, ver al hombre que estaba, y quizás le tenían miedo porque el hombre reventaba las cadenas. Y cuando lo vieron en su estado normal, que hablaba bien y todo eso, ¿verdad?, y lo vieron sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo cuando lo vieron así. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Vamos a repetir el verso 16. Y les contaron los que lo habían visto, o sea que había gente viendo la cuestión, viendo los acontecimientos, ¿verdad?, de cómo el Señor se le presenta y vienen los demonios y le hablan al Señor que, ¿verdad?, que porque los atormentas. Y entonces también vieron cuando el Señor le dijo, sal del espíritu inmundo. Y también oyeron cuando le dijeron, danos permiso para meternos en esos cerdos. Y comenzaron, y entonces el verso 16, y les contaron todo lo que habían visto, cómo le habían acontecido, lo que había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, ¿no? Aquí ya usted sabe, ya el hombre en sus cabales viene y le dice, ¿verdad?, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero ir para donde tú vas. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahí está el Señor y los manda pues a que fuera a dar testimonio de las obras que el Señor había hecho en su vida y cómo había sido desatado de estos 6000 demonios que estaban en su cuerpo, ¿verdad?, queriéndolo matar, porque eso era lo que querían los demonios, matarlos a él. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban de lo que Dios había hecho con este hombre, libertándolo de los 6000 demonios. Entonces, ¿sabían estos demonios quién era Jesús? Sí lo sabían, porque no se lo pusieron, sino que él tenía autoridad y le dijo, sal de él, fuera espíritu inmundo, sal de él. Y esos espíritus pues salieron inmediatamente sin rechistear,
sin discutir mucho, simplemente tenían que obedecer la orden de ese Dios vivo hecho carne en la tierra. Por eso estamos hablando de que cuando este principal de la sinagoga, hablando de la mujer, ¿verdad?, del flujo de sangre, este principal de la sinagoga, dice el 20:22, y luego que se le vio se postró a sus pies. Él se postró a sus pies. ¿A los pies de quién? A los pies de Dios hecho carne. Por eso Dios no le reputó ni nada, que no se arrodillara ni nada, porque era Dios hecho carne. Y él se postró a sus pies y el Señor lo dejó que se postrara porque, ¿verdad? Él era Dios hecho hombre. Por eso es que la Biblia habla de un redentor semejante. Y este recorrido, pues, que el Señor hizo aquí, ¿verdad? Cuando se bajó del otro lado de la región de los Gadarenos y vinieron al mar, ¿verdad? Uno ve estas maravillas, estos milagros, diferentes cosas que Dios hizo aquí con ¿verdad? El hijo de Jairo, la mujer del flujo de sangre, el endemoniado gadareno, y la mujer, ¿verdad?, que fue sana. Bueno, ya eso lo leímos. Vemos cómo verdaderamente ese mismo Dios, mi hermano y mi hermana y amigo, que hizo todas estas maravillas y estos milagros, el Señor dijo, ¿verdad?, que todo el poder de Dios habitaba en Jesucristo, toda la plenitud habitaba corporalmente en un hombre y ese hombre era Jesús. Pero también dice, ¿verdad?, que todo lo que era Jesús, Él se vació en su iglesia. Y yo creo que tiene que haber una iglesia hoy en la tierra donde Él se está vaciando en esta hora y tiene el mismo poder que tenía el Señor Jesús o que tiene el Señor Jesús. Él se lo está dando a la iglesia para que la iglesia ejecute las obras que Él hizo, porque Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Pero usted tiene que tomar a Dios en su palabra y ejecutar lo que Él le dice que usted haga a través del Espíritu Santo, y usted tiene que manifestar a Dios en esta carne, ¿verdad?, para que el mundo conozca las obras de Dios que se ejecuten aquí en la tierra, porque Él lo dijo en su palabra, ¿verdad? Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Entonces, si usted busca en las Escrituras, las obras que hizo Jesús fueron maravillosas, fueron para libertar a los oprimidos, a los que estaban en la cárcel. Y no estamos hablando de cárcel de 4 paredes, que estaban en la cárcel del pecado, subyugados por el pecado, tomados por el pecado, tomados por demonios como este hombre. Dios ha venido en esta hora en que estamos aquí presentes a libertar a los oprimidos, a libertar a aquellos que verdaderamente necesitan libertad, porque hay hijos de Dios que están verdaderamente tomados por el diablo. Pero ha llegado la hora de la libertad de esos hijos de Dios. Porque nosotros vemos aquí que este hombre endemoniado, ¿verdad?, cuando él estaba en sus cabales, él le dijo, Señor, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo. Y el Señor no se lo permitió, ¿verdad?, sino que le dijo, anda y testifícale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y como testigo, y también como testimonio, ¿verdad?, yo quiero, ¿verdad?, testificarle algo a mis queridos oyentes, que Dios los bendiga a cada uno, de que estas obras que el Señor hizo allá, ¿verdad?, cuando Él estaba vestido de carne, hoy también Él las está haciendo porque soy testigo de eso, y no testigo porque me lo cuenten, ni porque yo lo leí en un libro, sino porque lo estoy viendo con mis propios ojos. Y como siempre he dicho, pues yo les voy a decir a aquel, ¿verdad?, que tenga un poquito así de duda o que no quiera creer, pues sencillamente yo les digo, como le dijo Felipe a Natanael, ven y ve. Y usted verá por sus propios ojos
Y si usted va a ser el beneficiario, pues usted, al recibir el beneficio, usted diga entonces si es verdad o es mentira lo que está sucediendo en nuestro medio. Aquí en la tierra está el mismo Jesús que estuvo en el Antiguo Testamento o allá cuando los apóstoles, los hechos, ¿verdad?, del Espíritu Santo, porque fueron los hechos del Espíritu Santo, más no los hechos de los apóstoles, sencillamente que Dios usó a hombres, ¿verdad?, allá para ejecutar lo que Él le plujo en esa época, lo que a Él le plujo hoy también. Él tiene hombres aquí en la tierra, ¿verdad?, que van a ejecutar el programa de Dios a través, ¿verdad?, de su Espíritu Santo y del programa que Él ha hecho hoy o tiene escrito, ¿verdad?, y provisto para hoy, para que las cosas que hemos oído en esta hora sean ejecutadas, ¿verdad?, por obra y gracia del Espíritu Santo, mas no por el hombre. Sencillamente que el hombre se rinde en las manos de Dios y es el agente que Dios ha escogido para que se ejecuten sus promesas en esta hora en la cual estamos viviendo, y es una señal inminente que la venida del Señor está a las puertas. Yo quiero pues invitarles a ustedes a que vean por sus propios ojos las maravillas, ¿verdad?, que el Señor está haciendo en medio de esta ciudad, pero que como ayer, ¿verdad?, hay mucha incredulidad para creer que Él es el mismo ayer y hoy y por siempre. Pero a Dios no le estorba la incredulidad de los demás, porque aquí en la Biblia cuando Él, ¿verdad?, esta niña, Él dijo, ella no está muerta, ella duerme. Y empezaron a burlar de Él. ¿Y qué hizo el Señor? Sacó a los incrédulos y metió a los crédulos con Él, y sencillamente ellos se gozaron en ver la maravilla que Dios hizo en esa hora cuando levantó a la niña y la niña se levantó. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo alguna película de ciencia ficción, ¿no? Estamos viendo realidades infalibles del Dios vivo, en la cual hay mucha incredulidad hoy, como ayer la hay. Pero ¿qué importa? El hecho de que haya incredulidad, eso no impide a Dios que Él vaya a ejecutar sus obras. ¿Por qué? Porque si hay hombres y mujeres que le creen a Él, y estamos viendo, ¿verdad?, en nuestro medio lo que el Señor está haciendo a través de su iglesia. Y cuando estamos hablando de su iglesia, estamos hablando es de un cuerpo que el Señor tiene aquí en la tierra con muchos miembros para ejecutar las obras que Él ejecutó estando aquí en la tierra una vez vestida de carne. Por eso es que la palabra dice, ¿verdad?, que todo espíritu que confiese que Dios ha venido en carne, ese espíritu es de Dios. Pero aquel espíritu que confiesa que Dios no es venido en carne, no es de Dios. Ahora usted me dirá, pues sí, yo creo que Él fue en carne en el Señor Jesús, pero estamos hablando de hoy. Dios está aquí velado hoy en la tierra como se veló ayer, porque Dios estaba velado en Jesús y hoy está velado en una iglesia en la cual esa iglesia Él ha ordenado, ¿verdad?, que se despegue de toda credibilidad de dogmas de hombres, de toda organización de hombres, de todo credo de hombres, y se dejen guiar por el Espíritu Santo, porque esa es la iglesia que Dios quiere, una iglesia que se deje guiar por el Espíritu Santo para que esa iglesia ejecute, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, a través de los dones y los ministerios, lo que Él quiere ejecutar. Porque eso fue lo que pasó en el libro de los Hechos, ¿verdad?, lo que Ananías y Zafira hizo, lo que, ¿verdad?, muchos eventos que sucedieron en el libro de los Hechos, ¿verdad?, fueron el Espíritu Santo a través de hombres y mujeres hablando, ¿verdad?, de lo que Él quería hacer, de lo que Él quería, ¿verdad?, apartar para Él, hombres y mujeres que querían apartarlo, bien sea para misioneros, para apóstoles, para pastores, para maestros, pero es el Espíritu Santo el que va a hacer el llamamiento, mas no el hombre.
Entonces, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, en amplitud todo lo que el Señor hizo, ¿verdad?, vestido de carne, todas las cosas, ¿verdad?, que Él hizo allí, y como leemos en cualquier libro, ¿verdad?, de los 4 evangelios, vemos cómo el Señor, ¿verdad?, levanta paralítico y hace tantas cosas, y aquí podemos leerlo en Mateo 9, cuando Él dice, entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, ¿quién es el que tiene la potestad de perdonar? ¿No es Dios? Entonces, aquí dice, Jesús, cuando vio Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este es blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Aquí nos dice la palabra que el único que puede conocer las intenciones, ¿verdad?, y los pensamientos del corazón es la palabra. Entonces estamos hablando de Juan 1 y la palabra, el verbo de Dios se hizo carne, y aquí estaba hecho carne, y le dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Le está diciendo que pensaban, no que estaban hablando. Y el Señor, ¿verdad?, siendo la palabra hecha carne, siendo Dios hecho carne, les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque es que es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló, glorificó a Dios que había dado potestad a los hombres. Ahora, vamos a la otra parte. Aquí dice, ¿verdad?, que para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Estamos aquí hablando, ¿verdad?, que en Cristo habitaba toda la divinidad en forma corporal, o sea, en un cuerpo. Pero ahora aquí, en ¿verdad?, donde estamos, en este tiempo donde estamos viviendo ahora mismo, Él dice que sí va a vaciar en su iglesia. Todo lo que era Dios se vació en Cristo. Ahora todo lo que Cristo es, se vacía. ¿Quién? En la iglesia. Ahora, la pregunta mía es, ¿tendrá potestad la iglesia entonces de hacer lo que Jesús hizo? Pues sencillamente estoy leyendo las Escrituras, estoy repitiendo lo que la Biblia dice, y yo creo que lo que la Biblia dice es la verdad. Porque Él le dijo a Pedro, ¿verdad?, lo que tú atares allá en el cielo será atado, y lo que tú atares aquí en la tierra será también desatado. Pero lo importante es, ¿verdad?, es creer lo que Dios dice en su palabra. Porque nosotros estamos viendo y viviendo, ¿verdad?, en medio, ¿verdad?, de tanta adversidad, de tanta incredulidad, que esto no puede llevar a sus hijos a pasarlo por alto, porque esto tiene que ejecutarse aquí en la tierra. Hombres y mujeres que Dios ha escogido para tal labor, Dios lo va a ejecutar, porque yo creo que cuando Él dice una palabra, Él la cumple, y la estamos viendo con nuestros propios ojos que Él la está cumpliendo. Ahora, no estamos hablando de aquí, que el hombre es el que perdona pecados, sino que es el Espíritu Santo, el poder de Dios en sus hijos haciendo tal cosa. Ahora, eso es asunto, ¿verdad?, de que usted lo crea, porque
Dios lo habla, pues, y Él no obliga a nadie, simplemente que ejecuta lo que Él dice. Pero vamos a la parte, ¿verdad?, que comenzamos. ¿Y usted cree que Dios lo puede sanar? Pues sencillamente toque el manto por fe de Él y usted será sano de esa enfermedad. Oremos. Padre, gracias te damos por esta palabra que ha sido leída, esta palabra eterna y viva, Señor, que cuando tu Espíritu Santo viene y vivifica esa palabra en nuestras vidas, Señor, obtenemos en nuestras vidas ese favor redentivo, ese beneficio redentivo que tú hiciste en la cruz de Calvario, que no fue en vano, Señor, sino para beneficio de aquellos que te creen. Y ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo, hay detrás de esta cámara gente que está enferma, Señor, y en el nombre de Jesucristo te pido que tengas misericordia y los sanes. Y si necesitan salvación para sus almas, pues tú has venido para reconciliar, Señor, al mundo contigo mismo. Que sea hecho como te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.